Soy Leo Meyer y junto a Caro Rossi y Brin Martinich estamos cruzando el espacio sideral a través de esta nave Innova Rock. Hoy vamos a conversar con una chilena que forjó su destino a puro ñeque. Cruzó las fronteras y hoy está apoyando a que más empresas y personas piensen y actúen globalmente. Le damos la bienvenida a bordo de nave Innova Rock a la fundadora y CEO de Innova 360, Laura Chicurel. ¿Cómo estás, Laura? Hola, muy bien, un placer estar aquí. Así que gracias por la invitación. Bienvenida. ¿Tú ya conoces a Uri y a Carolina? Ya? Sí, nos conocimos en Viña. Yo creo sí, alguna vez nos hemos topado por ahí en algún evento. ¿En el festival de Viña, Uri? No sé. En un Meet Latam. Un Meet Latam que tú animaste, ¿cachai? ¿Que no te acordáis, Leo? No, ¿cómo que no me acuerdo? ¿Cómo ¿No que me no? preguntaste? Sí. Pues bueno, ¿te acuerdas, Leo? No me acordaba que estabas tú. Sé que fuiste mira, a la ciudad, pero no sé si fuiste al evento. Muy bien. Bueno, y no puedo volver más por 6 años a Viña, lamentablemente. Corrígeme, Laura, a ver si es verdad o no. No dudo de ello, pero a lo mejor cambié algo. Licenciada en Administración en Empresas con especialización en España, comenzaste como asistente de ventas en Reuters Chile y luego saltaste al extranjero, España, Inglaterra, Estados Unidos. ¿Qué es lo que más destacarías de eso que tanto le falta al chileno, que es salir pronto, rápido, desarrollarse para luego sentir que vuelve a dejar algo? Sí, como dices, muchos cambios, empezar de cero en entornos donde no hay antecedentes, en cierta forma no eres nadie, y forjar tu futuro, tu identidad, hacerte valer por lo que tú eres en ese momento y no quién fuiste o de dónde vienes, porque no hay precedencia. En mi caso me tocó variar en diferentes países, diferentes ciudades, entonces era un constante reinventarse, ¿no? Para mí cada cambio era una oportunidad de decir quién soy yo, cómo encajo acá o quién quiero ser en esta nueva etapa, ¿no? Entonces una constante reinvención de sí mismo. Asimismo círculos, entornos, nuevas tendencias, ¿no es cierto? Entonces yo diría que si tenemos que hacer la analogía un poco con la realidad local, donde la gente está más estancada, quién ha sido y permanece en ese mundo estancado, digamos, ¿no? Tiendo a pensar, y no soy el único, que para pegarse ese salto hay que tener como muchas redes o ya conocer mucha gente o irse un poquito apoyado en eso. ¿Es así, no? No, Leo. O sea, no fue mi caso. Yo partí realmente de cero. No conocía a nadie en ninguna de las ciudades donde me moví. En los 3 países que estuve, fueron 8 ciudades, bueno, no, 7 ciudades. Realmente partir de cero. No conocer a nadie, tocar puertas. Y como te decía, eres tú, no hay antecedentes y más lo que puedes, el cuento como dicen aquí que puedes contar en ese momento, ¿no? Luego obviamente el valor de las redes que se forman son vitales, pero al final esas redes se forman porque la gente te conoce y al final te valora por tu profesionalismo, por tu seriedad o por tu forma de ser, tu autenticidad, y ahí obviamente se van abriendo puertas, ¿no? Y que depende de ti obviamente tu capacidad de lograr abrir esas puertas que al fin y al cabo están cerradas para ti de partida, ¿no? Claro. Entonces, vencer los miedos al decir yo puedo y no creer que básicamente porque no hay alguien que te vaya a presentar no vas a ser capaz de lograrlo. Tremenda lección de vida para quienes nos escuchan. Laura, tú creaste Nexinit, está bien dicho, ¿no? Nexinit. ¿Qué es? ¿Existe todavía? Sí, claro. De hecho, como se dicen, I wear 2 hats. Partí con el equipo de Nexinit, que de hecho es un equipo de desarrollo en España, en Madrid. ¿Ya? Yo trabajaba sola con el CEO y desarrollador, que fue como un spin-off de una plataforma que desarrolla software. Trabajábamos los dos solos en la oficina de San Francisco y a partir de ahí, vendiendo el software, fue que básicamente yo creé Innova 360, entendiendo que un software no era suficiente como para lograr el resultado esperado dentro de las organizaciones. ¿Qué es lo que hace cada uno? Grandes rasgos. Nexinit es un software, es un SaaS, se vende como SaaS por licencia, un software de gestión de innovación o gestión de proyectos que usa metodologías de crowdfunding, digamos, y gamification para apoyar a empresas a encontrar ideas que resuelvan desafíos corporativos. Está muy orientado a innovación interna. No tan abierto, o sea, se usa en contextos de innovación abierta, pero está más orientado para cambios dentro de la organización, porque apunta mucho a la colaboración. Es una herramienta de gestión de proyectos y colaboración. Innova 360, digamos, distribuye a su vez Nexinit, pero genera los programas y las metodologías para incorporar este tipo de soluciones dentro de las empresas, entendiendo que obviamente tiene que haber una estrategia detrás con una mirada más de largo plazo. Y obviamente a partir de ahí, como dice nuestro eslogan, es una mirada holística a la innovación corporativa,
entendiendo que para lograr verdaderos cambios dentro de la organización tienes que mirar a la organización como un todo. Y así mismo no es suficiente hacer solo innovación interna o solo innovación abierta o solo campañas, digamos, de cambio culturales, ¿no? Tiene que ir todo alineado dentro de un programa. Laura, como comentario, no puedo estar más de acuerdo contigo en que uno llega sin redes y las redes se las va armando, y al final eso es lo que va forjando otras redes en el futuro, y yo creo que la mayoría de nosotros nacimos sin redes y las redes justamente se forjan, se generan porque uno se atreve. Así que en eso, felicitaciones, porque creo que demuestra una actitud emprendedora real, que al final es ir, levantarse, ir, salir de nuevo, y así creo que se van forjando las redes de la gente que en verdad tiene redes. Así que solo un comentario. Muchas gracias. Mi pregunta, estuviste más de 6 años, no sé si son 6, no sé si los conté bien, viviendo en Palo Alto, en San Francisco, en la zona, en una época donde la era digital explotó, donde creo que se manifestaron la mayor cantidad de estos cambios. Me encantaría ver tu opinión de acuerdo a cómo se manifestaron estos cambios en la ciudad de San Francisco. ¿Cómo cambió la ciudad? Porque es... El ejemplo de San Francisco es lo que va a tender a pasar con ciudades como Seattle, lo que está pasando con Toronto y lo que eventualmente va quizá a ocurrir acá en Santiago, o en Valdivia quizá, no sé. Sí, exactamente. Bueno, de hecho fueron 9 años. 9 años. Perfecto. Sí, 9 años, y justamente a mí también me tocó ver un poco el cambio dentro de San Francisco, porque 9 años también pasan muchas cosas, ¿no? Yo llegué ahí a fines del 2009 y me fui ahora al 2019, digamos, ¿no? Justamente yo diría también que los primeros 5 o 6 años que estuve ahí, que fue más o menos hasta el 2015, 2016, que justamente fue cuando lanzó Twitter, o sea, cuando fue como la explosión de Twitter. Hablábamos antes de aplicaciones como Waze, que fueron muy exitosas en ese momento. Yo también vi los cambios a nivel de ecosistema, también como se fue desarrollando, incluso dentro de Silicon Valley, que se entiende que están desarrollados. Habían cosas que obviamente yo encontré muy positivas muchos años, 5 o 6 años. Sin embargo, te podría decir que los últimos 2 años, o sea, hablamos 2, 3 años atrás, esta es una percepción un poco de la parte crítica, pero desde mi mirada, yo estaba bien inmersa en el ecosistema también. Incluso tenía una red de mujeres emprendedoras en tecnología, ya teníamos 800 miembros, hacíamos muchas actividades, muchos eventos. Yo creo que también como que se perdió un poco como la esencia, en el sentido de que también, bueno, llegó mucha gente de China, mucha gente de India, bueno, como siempre ha habido. El hecho que se tornó tan caro, obviamente también generó un éxodo, ¿no? Porque hubieron muchos, bueno, de los new rich, o sea, gente que vesting the options, se hicieron multimillonarios, lo cual han elevado mucho el costo de calidad de vida, y por tanto también esta calidad de vida que no lo amerita, ¿no? El tema cultural, en el sentido, como te digo, de también como demasiada obsesión, que al final como que saturó un poco. Yo sentí un poco que como que la energía bajó. En The Economist de esta semana hay una editorial, no la principal, que justamente habla de ese tema de la saturación de la ciudad de San Francisco. Sí, y sabes que también yo creo que lo que afectó es que San Francisco tenía una brecha muy alta con el resto de las ciudades del mundo, como te digo, hasta el 2015. Piensa Chile a nivel de innovación, empezó como el 2010, ¿no? Con Startup Chile. Luego diríamos que a 2014 recién empezó como... Y lo mismo sucedió con otras grandes ciudades del mundo. Por lo cual hasta ese entonces la brecha entre Silicon Valley y el resto de las ciudades, como Israel, por ejemplo, todavía no tenía esta gran explosión que ha tenido ahora. Entonces yo creo que esa brecha se empezó a cortar, ¿no? En otras ciudades como Berlín, hablamos también en Sudamérica. Entonces yo creo que muchas empresas y emprendedores o fondos no es que dejaron de invertir en Silicon Valley, ¿verdad? Porque obviamente tiene el capital que tiene, también porque es una rueda que ya funciona hace mucho tiempo. Pero yo encuentro que la brecha entre estos otros países se empezó a cortar, ¿no? Y las oportunidades, como has visto, incluso en otras ciudades de Estados Unidos, también lo empezaron a alcanzar, como Colorado, Seattle, que dicen que va a ser el San Francisco en los próximos 5 años, ¿no? Más atractivo para gente joven, no tan caro, más diverso, y con este espíritu de crear cosas nuevas también, ¿no? Laura, cuéntanos cómo está el proceso de la innovación corporativa en Chile. Mira, yo creo que se ha avanzado bastante. Justamente recién recordábamos dónde nos habíamos conocido y hacía hincapié que fue solo hace 4 años atrás, el 2015, que yo vine a dar una charla de innovación abierta. No sé si te acuerdas, porque tú me presentaste, de hecho. Sí me acuerdo.
Y en ese momento también, no sé si te acuerdas, que era como, ¿de qué está hablando esta loca, no? No, lo de loca yo no me voy a sumar. ¿De qué está hablando esta profesional que viene de Silicon Valley a decirnos a nosotros que no es? Pero eso no fue lo que dijiste en el WhatsApp de Ignor. Apaguen ahora. Sí, en esa época yo estaba solo con Nexinit, la plataforma que estábamos hablando, y justamente hablaba de innovación abierta y todavía no resonaba, no se hablaba, porque innovación en Chile todavía era en startups, ¿no? Yo creo que muchos años innovación fue startups, aceleradoras, incubadoras, incluso universidades y capitales semillas, ¿no? Durante muchos años. Y obviamente las empresas sentadas en sus laureles viendo cómo esto acontecía. El despertar ha sido un poco lento, creo, porque hablamos 5 años, pero yo creo que se han dado grandes pasos. Yo creo que ha avanzado bastante. Bueno, lo hemos visto con las actividades que estamos haciendo también en Innova 360. Más y más empresas queriendo vincularse con el ecosistema, buscando estos articuladores de cambio y empresas que les ayuden a gestionar y transformar internamente. Pero no quiere decir que también hay una resistencia al cambio. Yo encuentro que todo es un poco lento, ¿no? Comparado con otros países u otras ciudades donde las empresas quizás son más rápidas en adopción, ¿no? Yo creo que es un tema cultural también. Los boards, como se llaman, aquí hay que llegar a cambiar el mindset, digamos, de los altos ejecutivos que obviamente quizás han venido sentados durante muchos años pensando y teniendo ciertas creencias. Y también creo que, a diferencia del resto del mundo, quizás las cúpulas directivas muchos años han sido muy especialistas y muy técnicos en sus mundos, ¿no? O sea, sin ver a otros sectores, ¿no? Con una mirada más transversales, como por decirlo, un conocimiento más integral, ¿no? De lo que pasa en otros sectores y que potencialmente pudiese cambiar o afectar sus industrias, ¿no? Laura, respecto a Innova 360, ustedes tienen una estrategia comunicacional bastante fuerte, tienen newsletter, hacen eventos. ¿Qué tan relevante, qué tan importante es para una consultora, en el fondo, contar con sus propios canales de comunicación? Vital. Bueno, de partida no nos consideramos una consultora, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros no somos de los que nos sentamos 6, 7 meses a hacer presentaciones lindas para decirle a la empresa lo que tiene que hacer. Nosotros nos consideramos más como un articulador, de más del let's do it, ¿no? Okay. Vamos a hacerlo, ¿no? Pero yendo a tu pregunta, yo creo que es vital. Nosotros apuntamos al marketing de contenido, ¿ya? O sea, todo el presupuesto que nos gastamos es, no persigo a un Mercurio, no persigo a una Tercera, porque creo que lo que hacemos justamente es llegar y crear contenido relevante para las personas que nosotros queremos llegar y mostrarles que podemos generarles valor. Y para eso, este marketing contextual, en el sentido de traerles conocimiento, de traerles contenido, de vincularlos, que obviamente si ves son eventos o hay diferentes mecanismos, para nosotros ha sido crucial en posicionarnos como un ente relevante, no solamente para la empresa, sino que a nivel de ecosistema también. Porque no sé si tú lo ves, pero mucho, y a mí me encanta, porque si me puedo describir es como un alma libre, es que somos un ente muy neutral. Es como que somos todo y no somos nada y no pertenecemos, es como que no nos puedes catalogar, porque no somos aceleradora, no somos incubadora, no somos consultora. ¿Me explico? No es una empresa pública, no es que nos financiamos con Corfo, o sea, vendemos servicios. Pero eso también lo hace un poco complejo al momento en que tu contraparte quiere entender. Sí, pero lo que me ha gustado es que sucede justamente lo contrario y es lo que yo quería generar. Perfecto. Que es que te vean de todos lados como un potencial partner y como un potencial asociado. Sin embargo, así, o sea, como para complementando en eso mismo, por ejemplo, en este summit que hicimos hace poco, nosotros invitamos a muchos partners a colaborar, algunos de ellos siendo competidores nuestros y muchos compitiendo entre sí. Entonces como que los descoloca, es como, ¿por qué me estás invitando? Es como invitar a tu enemigo a tu casa, ¿no? Y yo digo, bueno, nuestro objetivo es lograr un impacto. Y un impacto no lo puedes lograr solo, ¿no? Entonces por eso te digo, pues si no fueras un ente neutral, no lo podrías lograr. Y hoy hemos visto ese resultado de empresas que nos llaman de diferentes rubros para decir cómo podemos unirnos, cómo podemos trabajar juntos, cómo podemos colaborar, ¿no? En la bajada más práctica del servicio entonces que ustedes, o de los servicios que ustedes entregan, sería, por ejemplo, Innova 360 tiene un evento, entonces se le invita al evento, Innova 360 le maneja los contenidos a una empresa que así lo pide, para entenderle un poco en la bajada práctica. Sí, bueno, de hecho hay empresas que piensan que nos dedicamos a organizar eventos. Hacemos muchos eventos, pero
Nosotros te Entender. entendemos perfecto porque Sí. a nosotros hay muchas empresas que creen que nosotros nos dedicamos a hacer radio y ahora a hacer eventos. Sí. Claro. Es exactamente lo mismo que tú. Exacto. Bueno, Bueno, Pero nosotros creo vendemos que- mucho estos programas, como te decía, innovación interna, con contratos Claro. más de largo plazo. Perfecto. Entonces así son temas que se pueden ejecutar en la práctica, en una empresa, un taller, Sí, más que sí, de hecho trabajamos mucho con la minería en Chile. Trabajamos con 4 grandes mineras gestionando sus programas de innovación dentro de la empresa y que obviamente eso los ha ayudado también a abrirse a otras tipos de claro. actividades como innovación abierta, pero partiendo, bueno, tenemos una teoría de la importancia de vincular innovación interna con innovación abierta. Y por qué no puedes llegar y desarrollar un concurso si no has trabajado previamente para entender Con tu tus gente. necesidades. Exactamente, ¿no? Perfecto. Entonces es un trabajo quizás más arduo, ¿no? Porque es por decir el ciclo de venta, por decirlo así, es más largo. Y la relación contractual es muy de partnership con la empresa. Claro, ¿no? es en el fondo ir armando, también es muy como emprendedor en el muy buen sentido de la palabra, o sea, es ir armándolo porque esto está en constante cambio, la innovación y mutua, entonces Exactamente. vamos construyéndolo en conjunto. Marcelo Arancilla nos pregunta por redes sociales el sitio web, no lo dijimos. El sitio web de Innova360. Innova360.cl. ¿Y la gente se puede inscribir ahí gratuitamente para recibir estos contenidos que tanto generan? Sí, absolutamente. Nosotros tenemos un programa que se llama Innova Connect, donde tú puedes comprar una membresía o también tenemos una membresía gratuita que obviamente recibe newsletter y descuento en nuestros eventos. Tenemos muchos eventos siempre todos los meses corporativos, los Innova Drinks, tenemos Innova Summit, tenemos desayunos, webinars de diferentes temáticas, pero apuntado a un perfil más corporativo. Nos hemos ido acercando mucho a también abrir esta brecha entre los startups y las empresas, obviamente. Tenemos mucho contenido en nuestro website, digamos, como también escribimos blog posts de cómo vemos nuestra mirada de la innovación. Pero claro, te puedes suscribir al Innova Connect como una categoría exploradora. ¿El Summit pasó hace poco y hay que esperar un año para el próximo? Buena pregunta. Yo por mí esperaría 2, pero Porque no son nada cansadores. todavía me estoy recuperando, sí. Sí, fue agotador, pero fue Intenso. quedamos muy contentos. Y creció mucho del primero al segundo. Sí, 5 veces en todos los contextos. Y esperamos que siga creciendo. Yo creo que ya se puede transformar como una marca. El Innova Summit sí, lo vamos obviamente a seguir haciendo una vez al año. Pero estamos organizando, aparte de los Innova Drinks, hacemos cada 2 meses y otras actividades. Estamos organizando un evento con speakers internacionales también a principios del próximo año, que va a ser un formato diferente, no va a ser tan grande como Innova Summit, pero pueden unirse a nuestros eventos durante todo el año. O sea, la idea no es que salgamos de repente a decir hicimos un evento, sino que es la continuidad, ¿no? Y la gente obviamente eso lo valora porque se generan redes, la gente va, se conecta, vuelve mucho a los eventos, aunque obviamente las temáticas van cambiando. ¿Hay vida inteligente en otros planetas? Sí, yo creo que sí. O sea, depende cómo lo mires, ¿no? No quiero profundizar mucho porque también puede ser un tema más controversial, ¿no? Pero sí creo que, digamos, hay inteligencia. Es un plano interconectado de inteligencia y que por eso también mucha gente logra conectar con esa sabiduría o ese conocimiento. Dejémoslo ahí. Nosotros venimos de vuelta, así que No algo te de eso preocupes sabemos. con eso, porque el concepto de la nave Innova Rock justamente tiene que ver con eso. De que sí, así que estamos alineados. Sí, tranquilo. Fantástico. ¿Están invirtiendo las empresas chilenas en las startups? ¿Sí o no? Poco. ¿Por qué? Lo que hablábamos, adopción ha sido lento. La verdad es que este tema que hemos venido impulsando, que el tema de Corporate Venture Capital, a pesar de ser una revolución mundial y que hoy son trillones los que se invierten en el mundo, digamos, a nivel de corporates. ¿Tú sabías que en el mundo 1 de cada 5 startups son financiados por corporates? ¿Y en Chile? Y en Chile debe ser el 0,01%. Una de cada 500. Una de cada 500 y hay 1000. Exactamente, sí. Justamente ayer hubo un evento con SoftBank en que estaban contando cómo se había creado este fondo de la empresa japonesa. Y obviamente deja todos traspapelados porque no es un monto menor, ¿no? Es billones de dólares, ¿no? Que tú dirías aquí capital de riesgo, o sea que estás dispuesto a perder, ¿no? Ya de partida el concepto está mal puesto, capital de riesgo, ¿no? Ahí cuando hablas de corporate venture es como de jugar, es como de apostar, ¿no? Yo creo que hay mucho miedo, como lo hablábamos de la resistencia al cambio y miedo a la adopción, digamos, porque piensan
Si te fijas, incluso el término innovación siempre hasta ahora había estado muy medido por KPIs internos, pero también del retorno sobre inversión, ¿no? Es como que cada gasto tiene que tener un retorno inmediato y obvio, ¿no? Y hasta ahora, si no lo podías demostrar así, es como que no me hablen, ¿no? Y en la innovación no lo puedes medir de esa forma, porque ya viste, o sea, hay las empresas que tienen mayor capitalización bursátil en el mundo hoy, pierden plata, ¿ya? Son cash flow negative, ¿no? Pero sin embargo son las que más valen. Entonces tienes que cambiar esa forma de percibir el valor para poder realmente tener la capacidad de decir, voy a ir a apostar. Ahora, lo que ha pasado interesante, que quizás han dado pasitos, que es en vez de ir a crear sus propios fondos de inversión propio, como empresas más consolidadas, como un Intel Capital, un Google Ventures, es que han ido a aportar a otros fondos para que otros les gestionen sus fondos, ¿no? Es como decir, en inglés se dice tip your toe in the water, ¿no? Como sin saltar al pozo, mojemos la patita y en vez de ir nosotros a gestionar nuestro fondo, démosle plata a otro para que lo gestione. Que es lo que hoy día en Chile está creciendo un montón. O sea, al final tienen todas estas administradoras de fondos, además que muchas de ellas tienen plata Corfo también, ¿cierto? Exactamente. Créditos Corfo, y que están manejando el tema. Sí. Laura, por tiempo te apresuro. A mí me encanta ese tema del capital de riesgo, es más mi tema favorito. Pero me tocó otra pregunta, así que vuelvo al trabajo que ustedes hacen como consultora, no como consultora, pero como articuladores internamente en la empresa. ¿Cuáles para ti serían hoy día estas soft skills o estas skills, que quizás no necesariamente son soft, que las empresas chilenas necesitan para realmente hacer innovación? Bueno, de partida yo creo que es perder el miedo, ¿no? Yo Perfecto. creo que el miedo, pero en todos los contextos, ¿no? Jugársela, en el fondo, ser más emprendedores. Sí, pero desde todos los ámbitos. Hablo de miedo de jugársela a los de abajo, de poder hablar, miedo de la jerarquía, de poder ceder poder. Si piensas, por ejemplo, en los nuevos modelos de estructuras de células ágiles, por ejemplo, donde se crean equipos transversales de trabajo, tú puedes trabajar con pares donde en otro eres un superior. Y eso conlleva un perder el miedo y un ceder, ¿no? Yo creo que parte por ahí, es un trabajo interno, ¿no? De decir al final es velar porque las cosas se hagan bien, probar y obviamente no solamente el atreverse. Sí, por eso te hablo del miedo desde todos los contextos, también el miedo intrínseco a voy a perder mi poder, cómo me van a percibir, es tener seguridad en ti mismo, ¿no? Y obviamente traspasar eso, si eres un líder, a la gente que trabaja contigo, ¿no? De que se puede atrever a hacer eso y obviamente contratar gente más inteligente que tú, en algunos ámbitos obviamente. Yo creo que ese es un elemento no menor, ¿no? Porque obviamente aquí es una cultura muy basada quizás en patriarcado, ¿no? En un tema histórico, cultural, ¿no es cierto? Donde obviamente es como mantener a los otros quietos, ¿no? Y tomar las decisiones entre pocos, sin entender, eso es lo otro, ya de pedir un consejo, decir no sé, para que otros te digan, estás perdiendo un poco, entre comillas, autoridad, porque estás reconociendo que no sabes algo. Y el reconocer que uno no sabe es las bases para poder aprender, ¿no? Maravillosa la ignorancia entendida de esa forma, porque eso te abre las puertas. Oye, a mí no me tocó la pregunta, sino que yo la hice. Y te quería poner en esta ubicación que no sé si ministra o no sé si con algún poder especial, pero que tú puedas decidir sin tanto intermediario un cambio importante para Chile. ¿Por cuál te la jugarías? ¿Cuál crees tú que es una acción lo más inmediata posible que nos aceleraría estos cambios que tú misma dices que hay que esperar un poco, hay que ayudar, pero que podrían pasar más rápido? Uy, qué buena pregunta. Mira, yo creo que algo importante a nivel de leyes sería un poco lo que se hizo en Brasil, que por ejemplo a las empresas se les obligó a destinar un porcentaje de su revenue en investigación y desarrollo, y de hecho es una obligación. O sea, lo tienen que destinar. Y cuando aquí hablan de porcentaje de investigación y desarrollo, en algunos casos hablan de 2%, 1%. El caso de DuPont, que trajimos de México, vino la presidenta de Latinoamérica de DuPont, contaba que todos los años invertían el 30% de sus ganancias en investigación y desarrollo. 30%, era billones de dólares, ¿eh? Entonces, si tú, de cierta forma, lo pones como no como una opción ni como un incentivo, sino que como una obligación, la empresa va a estar obligada a buscar mecanismos
para poder reinventarlo, ¿no? Yo creo que ese es uno, y el tema de la sustentabilidad yo creo que también es crucial, es un tema que por lo menos a mí me importa mucho. ¿Vas a estar vinculada en la COP25 en alguna de las áreas que va a ocurrir a fin de año? No sé todavía, bueno, el Innova Summit estuvo acreditado por COP25 por las temáticas que tratamos, y en todas abordamos la sustentabilidad, o sea, cómo hacer las industrias más sustentables. Y yo creo que ahí también hay muchas leyes que se pueden imponer que obviamente propicien esto, industrias sustentables. Y al final no es tan difícil si de arriba a nivel país se imponen, ¿no? Laura, como dijo Caro, el tiempo nos pilla, pero suponemos que nos podemos inscribir para ir a alguna de las actividades, conocernos más también contigo de local. Te invitamos a conocer nuestro programa. Quizás podríamos ponernos de acuerdo para ir a un Innova Drinks, ¿así se llama? De todas maneras, sí, la parte de drinks ahí, Uri feliz, ¿o no? Sí. No puedo tomar por orden médica, Leo. Están cordialmente invitados.